derechos vulnera o agrede esta publicidad que a veces crece desordenada, informal en ciudades muy pequeñas y en las grandes también? ¿O qué derechos vulnera o agrede estos ruidos que generan cientos de mototaxis, entendemos, en su necesidad de trabajar, pero que también prácticamente han tomado ciudades? Hoy en Tus Derechos hablamos de contaminación sonora y visual. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Y este es nuestro día a día. Acostumbrados a la bulla, el desorden y la aglomeración de todos los tipos de anuncios con colores, formas y tamaños varios, la contaminación visual y sonora, pese a tenerla en la cara y agrediéndonos, pasa inadvertida. Casi como un tema que no preocupa ni está en la lista por resolver de nadie. De hecho, seamos francos, el orden y la planificación urbana nunca han sido sello de ninguna ciudad del país. Las migraciones y los asentamientos humanos simplemente se dieron, sin seguir ninguna referencia urbanística. La necesidad, se comprende, se abrió paso y a falta de reglamentos y normas que especifiquen los criterios de desarrollo urbano, las ciudades chicas y pueblos grandes tienen que trabajar y empezaron así a anunciar sus servicios. Se pinta, se cose, se lavan carros, farmacia de turno y pruebas de embarazo compiten hasta en una misma cuadra con el neón de un pollo a la brasa que gira, tratando de llamar la atención entre tanta información del posible interesado. Autopistas que no dejan espacio al horizonte, avenidas con televisores gigantes y hasta ciudades enteras parecen haber desarrollado un gusto desmedido por anunciarlo todo. Y esto sumado, claro está, al equipo para animar el ambiente y al claxon de algún anconero que pasa la voz junto al taxi y al colectivo a los posibles pasajeros. La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de un sitio o rompa la estética de una zona o paisaje y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos. La contaminación sonora o acústica, por su parte, es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula mantenido en el tiempo como las otras contaminaciones, también pueden causar grandes daños en la calidad de vida de las personas. Dupla con la que convivimos, pese a ser la tranquilidad, el ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, un derecho fundamental. Esto según estima la Constitución en el numeral 22 del artículo 2. El crecimiento económico, generador de la expansión de las principales ciudades del país, si bien no ha dado tiempo a las autoridades para prever un plan de desarrollo urbano, las condiciones a las que se ha llegado sí precisan de forma urgente de un reglamento para el orden ambiental urbano. En un país con urgencias, con prioridades, con temas por atender, puntos como la contaminación sonora y visual pues quedan un poco relegados de la agenda, pero lo cierto es que vulneran derechos. ¿No es así, Francisco? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, la Constitución establece el derecho a la paz, a la tranquilidad y a vivir en un ambiente adecuado. Entonces, uno de los grandes problemas de las grandes urbes, de estas ciudades, de estas macrociudades como Lima, es la contaminación visual y sonora. La contaminación visual que tiene que ver con ese caos, con ese desorden, ¿no? Donde todo el mundo pone sus letreros, donde todo el mundo pone colores distintos, entonces se ve una sensación de caos que no nos abruma, ¿no? Nos abruma, no nos da tranquilidad. Y del sonido ni qué te digo, ¿no, Rocío? ¿No? Los buses, los carros viejos. Entonces,
Todo eso pues tiene que ir ordenándose, ¿no? Eso es una tarea obviamente del Estado, del municipio y del Ministerio de Transportes quizás. Del Estado, pero también de algunas organizaciones civiles que ya han alertado el tema y lo están viendo, porque no solo es un problema de las grandes ciudades, sino también de las ciudades y los pueblos pequeños. Lo vamos a ver eso en el siguiente bloque. Nos vamos a la pausa, regresamos con tus derechos, hoy hablando de contaminación sonora y visual. Bien amigos, ya nos encontramos con Ricardo Maica, coordinador de la carrera de Ciencias Publicitarias del Instituto Peruano de Publicidad. Bienvenido al programa, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy, esta mañana, aquí en Canal 7. Bueno, la contaminación visual. ¿En qué consiste la contaminación visual? Es un problema bastante serio que tenemos en la ciudad de Lima y en las principales ciudades de provincias, en todo lo que es referido a lo que es la parte de paneles publicitarios y lo que son las fachadas de los locales comerciales, ¿no es cierto? No hay un orden específico, no hay un formato específico, los mensajes no guardan relación con el espacio que tienen estos paneles. Si nosotros vemos en otros países, los mensajes solamente se refieren a una imagen, se refieren a una foto y punto. Aquí vemos que hay ofertas, hay una serie de cantidad de cosas. Pero el problema, si bien es importante el del contenido, también es la falta de criterio por parte de las autoridades, en este caso municipales, que permiten colocar paneles en distintos lugares sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de sentido. Y en ese aspecto el usuario o el conductor se ve expuesto a peligros, ¿no es cierto? Porque hoy no solamente tenemos paneles publicitarios, sino que tenemos pantallas gigantes en plena vía expresa, por ejemplo, que distraen la atención de las personas. Desde la perspectiva de las ciencias publicitarias, ¿qué se dice? ¿Qué se plantea? ¿Es un mal necesario? O sea, la publicidad puede estar conviviendo, ¿no?, con las fachadas, con las estructuras, con los edificios. O sea, se acepta que haya publicidad. Totalmente de acuerdo. La publicidad para mí es un motor de un país, ¿no es cierto?, donde ayuda a determinar al consumidor qué tipo de productos o servicios consumir. Y creo que los paneles cumplen una importante función. Lo que pasa es que en la forma discriminada que están puestas, por ejemplo, yo lo que le llamo son campañas en vía pública. Una campaña en vía pública es cuando una empresa tiene 10 o 15 paneles estructurados con una creatividad lógica, con un mensaje coherente. Acá muchos empresarios, creo yo, que hacen una mala inversión en el respecto de poner un solo panel que tiene un cierto costo bastante elevado mensual y creen que con eso van a vender mucho más. Yo creo que al contrario, es tanta la cantidad de paneles que uno no recuerda. Se hace 20 cuadras de recorrido, vio 60 paneles, no recuerda ninguno de los 60, entonces no es mala inversión. ¿En la actualidad en el Perú tenemos alguna regulación o esto es la ley de la selva? Hay regulaciones vigentes, lo que pasa es que no se aplican. Hay regulaciones que algunos municipios, mejor dicho, no aplican y otros municipios no aplican. Aquí básicamente para tener un panel es solicitar una autorización al municipio, pagar los derechos aéreos por espacio aéreo y punto. Pero si se aplicara la reglamentación, como es, por ejemplo, en la Panamericana Sur, que hay una excelente organización por parte de la Municipalidad de Lima, donde no permite paneles en cualquier lugar, tiene que haber una cierta distancia entre un panel y otro, y creo que ahí hay que trabajar bastante para empezar a limpiar un poco esto, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la contaminación visual es el orden de la ciudad. Lima, si bien es cierto, tiene un centro histórico que en un origen fue ordenado. Luego Lima ha crecido y entonces nosotros somos una ciudad un poco desordenada, ¿no? Y entonces esta situación un poco caótica se ve agudizada con esta proliferación de publicidad a través de paneles y las propias fachadas de las tiendas, boticas, etcétera, etcétera. Fue una explosión, digamos, que se dio en los últimos 10 años. Este fenómeno no existía antes porque de alguna forma más que se regulaba, no, sino que se aplicaban las regulaciones ya existentes. Ahora aparentemente no se aplican. ¿Por qué motivos? No lo sé, simplemente creo que es un tema, desde mi punto de vista, un tema comercial, un tema que los municipios recaudan dinero a través del espacio publicitario, las empresas de vía pública es su negocio,
las agencias de publicidad en algunos casos les recomiendan a los clientes no hacer vía pública por justamente el tema que nos tocó hablar hoy, que es la contaminación ambiental, y que la gente no recuerda la publicidad que ha visto en ellos, salvo que sea un mensaje concreto y preciso. Y ahí es donde tiene mucho que ver las agencias de publicidad, que es la creatividad en esos paneles. Nosotros podríamos tener digamos, una publicidad muy bonita, no sería contaminación visual, si tengo algo agradable a la vista o algo que realmente me provoque ver, pero no simplemente ver ofertas, destinos, porcentajes, descuentos, precios en dólares, en soles. O sea, nadie recuerda al final absolutamente nada de lo que ha visto, ¿no es cierto? Eso justamente cuando tú hablas del contenido, la contaminación visual y el contenido. Estos mensajes, esta forma de presentar esta publicidad, ¿qué características debería tener según tú? El contenido justamente es toda responsabilidad de una agencia de publicidad. Para mí, como lo vemos en las grandes ciudades, como conversábamos hace un rato, como Nueva York, como en Japón, hay ciertos tipos de parámetros donde se usa solamente un elemento como, por ejemplo, un logotipo, una tipografía y eventualmente una foto, pero no las cosas que tenemos acá, que tenemos fotografías, tenemos tipografías, tenemos distintos tipos de letras, tenemos precios, ofertas, descuentos. Yo creo que una de las formas que la publicidad podría hacer una autorregulación de esto es que las agencias de publicidad tengan un poquito más de criterio y los anunciantes acepten el criterio de las agencias de publicidad en cuanto a limpiar visualmente esos paneles, ¿no es cierto? Que tengan menor contenido de información. Y esta relación entre publicidad en la ciudad y la propia estructura urbana de la ciudad. ¿Habrían sitios donde no debería haber este tipo de publicidad, supongo yo? Yo soy un convencido que en las vías, digamos, expresas o de tráfico rápido no debería haberla, porque justamente eso es lo que ocasiona accidentes. En muchos países de Latinoamérica y de Europa solamente se permite en determinados lugares y a una cierta distancia prudencial uno del otro. Hay casos que son de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. En el peor de los casos son 500 metros de distancia de uno a otro, porque acá tenemos paneles que están a 5 metros uno del otro y uno inclusive tapa al otro, ¿no es cierto? Entonces hay un tema bien importante que se debería trabajar. Tú nos decías que este no es solo un fenómeno y un problema de Lima, sino también en las principales ciudades del Perú. En las principales ciudades del Perú, fenómeno que no se daba hasta hace 5 o 8 años atrás, pero lamentablemente se está dando ahora muchísimo también en provincias. Y lamentablemente en provincias no se usan por lo menos los unipolares que tenemos aquí, que de alguna forma eso sí viste a la ciudad, sino que se hacen paneles de hojalata pintados entre comillas a mano, que eso en lugar de, además de contaminar visualmente, lo que hacen es darle un mal aspecto a la ciudad. Cuando salimos de un aeropuerto, en Pucallpa, en Tarapoto, en cualquier lugar, vemos todos esos paneles que realmente, en lugar de sentirse bien el turista que llega, dice, ¿a dónde llegué? ¿No es cierto? Nos empequeñece. Claro. Y fíjense, curiosamente, un tema de un panel que nos lleve a ese nivel, ¿no es cierto? Claro, y además en esos sitios, en estas regiones donde la naturaleza juega un papel tan importante, se da una sensación de precariedad, de peligro incluso, ¿no? Porque esto... Has dicho las palabras correctas, justamente da sensación de precariedad y además le quita el encanto que tienen justamente de estos lugares, ¿no es cierto? Que es realmente maravillosos. Y a nivel de América Latina, ¿cómo está la regulación? En América Latina hay 3 países que tienen muy bien regulado el tema de los paneles, que son, diría, en este orden, Brasil, Argentina y Chile. Son 3 países que manejan muy bien ese tema y que lo vemos en las principales ciudades, si bien están todas iluminadas, con llenas de paneles, pero las vemos de una forma mucho más organizada y que simplemente se permiten, por ejemplo, o juegos de luces o logotipos o un logotipo, pero no se permiten poner cualquier foto, sino cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo, muchas gracias por habernos ilustrado y explicado cómo tiene que ser la relación entre la publicidad y el orden de la ciudad, ¿no? Esperemos que sirva para algo y Dios mediante se apliquen las normas y creo que el Perú está avanzando en forma agigantada. Vemos cómo tenemos el camino del aeropuerto, cómo tenemos el aeropuerto, 1000 cosas están haciendo bien y creo que en este caso habría que hablar un poco con la Asociación de Anunciantes, que es ANDA, y con las agencias de publicidad para ir uniformando este tema. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bien, amigos, nosotros regresamos después de la pausa.
Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de contaminación visual y también de contaminación sonora. Para hablar de esto último nos acompaña Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, a quien agradecemos su presencia en el programa. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Gracias por estar. Rocío, gracias por la invitación. Con nosotros y bueno, consultarle a quién mejor que ustedes cómo estamos de contaminación sonora. Empecemos un poco por Lima, hablábamos un poco aquí con los muchachos antes de iniciar el programa respecto de qué líneas, qué buses, qué micros recuerdan ustedes del camino, del trayecto diario. Ahí me dijeron el Chino, el Anconero, el Triángulo, que tienen unos claxons pues que a veces los dejan con un impacto un poco prolongado durante el día. De estos puntos así, ¿qué información, qué temas maneja Luz Ámbar? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de contaminación, y muy bien ha hecho en separar, hay una contaminación ambiental del medio ambiente que también proviene del parque automotor y también la contaminación sonora, la contaminación auditiva, en un 70% es generado por los vehículos que circulan por las calles de la ciudad. 70% es generado solo por el parque automotor. Solamente por los vehículos, efectivamente. Ahí tenemos no solamente el ruido del motor, que muchos vehículos no utilizan el silenciador y hacen mayor ruido que lo debido, pero fundamentalmente el ruido que proviene de las bocinas. Probablemente nuestro país, para cierta vergüenza realmente, sea una de las pocas ciudades del mundo en que se hace uso y abuso del claxon. En ninguna parte del mundo se utiliza el claxon de la forma en que se hace en nuestro país. Para llamar pasajeros, para abrirse paso, para insultar, para llamar a la enamorada, en fin, el claxon se hace para todo. Y esto en el Reglamento Nacional de Tránsito evidentemente está prohibido y está establecido como una infracción. Pero lamentablemente cuando se modifica el Reglamento Nacional de Tránsito del año 2001, el Decreto Supremo 033, y se reemplaza por el Decreto Supremo 016, en el nuevo reglamento se disminuye la gravedad. De ser una infracción grave, ahora es una infracción leve. Estamos hablando de dos tipos de infracción. La infracción L6, que es utilizar innecesariamente el claxon. Y la segunda infracción es la L7, que consiste en señalar el uso del claxon de aire comprimido, que es al que usted se refería hace un momento. Hay muchos vehículos de transporte público, de transporte urbano, que tienen claxon de aire comprimido, que hacen ese ruido inmenso. Que parece que llega un barco. Exacto, que parece un barco que tocan, digamos, con unas bocinas inmensas que están sobre el vehículo. Algunos tienen hasta 3 esterriles. Así es, y ese claxon está prohibido, no deberían de usar en zona urbana, es solamente para las carreteras. Pero prohibido en el papel, porque al final, por la Conquistadores, por Angamos, por todos lados. Por toda la ciudad, es decir, hay un uso indiscriminado. Evidentemente, ¿quién es responsable de hacer cumplir este reglamento? Es la Policía Nacional. La Policía Nacional, asignada a control de tránsito, es la autoridad competente para denunciar mediante una papeleta de infracción y establecer la multa. Pero como es una infracción leve. Cuando hablamos de leve, ¿qué significa? La multa es el 4% de la unidad impositiva tributaria, que resulta siendo 148 soles. Pero como todo en nuestro país, lamentablemente, tiene un descuento. Si se aplicara el descuento a esta multa, corresponde el 17% si lo paga dentro de los 7 días, es decir, 25 soles. 25 soles por... Es la multa por tocar el claxon en forma innecesaria o utilizar el claxon de aire comprimido. Bueno, y eso en el mejor de los casos, porque a ver si lo pagan, cuántas de esas puedan tener acumuladas, y ya si las ponen, porque al final parece que no se dan abasto, ¿no? Lo dejan pasar. Bueno, eso es lo que se ve, ¿no? Porque creo que en esto hay que generar un cambio de conducta en la población. Nosotros hemos tenido 2 reuniones en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Interior, con el propio ministro, y estamos coordinando la posibilidad de desarrollar una campaña intensa con la Policía Nacional para tratar de mitigar este daño que se causa a la población, porque recordemos que esta contaminación sonora no es el ruido solamente, sino el efecto que causa. Claro. El organismo humano puede soportar normalmente hasta 60, 65 decibeles, no más. Y estos claxons de aire comprimido puede superar tranquilamente 100 decibeles.
Entonces, y el claxon normalmente llega pues a 70, 80 decibeles. Entonces, pero ese encima, ruido, esos dos juntos, que es lo que uno escucha normalmente claro, en una vía. y además, los 1.200.000 vehículos tenemos en Lima. Hay 1.200.000 vehículos haciendo ruido en la ciudad. Entonces, evidentemente, es una situación estresante que causa daño directamente a la salud de la población. ¿Y cree usted, señor Luis Quispe, sinceramente, que una campaña va a mitigar esa realidad? A lo mejor una propuesta para cambiar el reglamento. No, evidentemente esa campaña tiene que ir acompañado de la modificación del reglamento. ¿Lo han solicitado también? No, eso? estamos en ese proyecto, estamos preparando, como hemos solicitado la modificación del reglamento en muchos aspectos, de modo que evidentemente hay que empezar por ello. Hay que poner que sea una infracción, inclusive muy grave, no debe tener ningún descuento, como hay muchas infracciones que no tienen descuento, y recién hacer la campaña para tratar de enseñar a la población, y por otro lado también la población, no solamente el conductor, sino la población en general, tenemos que reclamar. La población tiene que hacer notar su presencia. Los peatones que estamos por la calle nos tocan el claxon, hay que decirle al conductor. Evidentemente, en muchos casos uno se expone a ser insultado, a ser maltratado, y quién sabe hasta qué es capaz un conductor que de repente puede ser hasta un enfermo. Entonces hay que evitar naturalmente ello, pero sí debemos hacer notar nuestro malestar, por lo menos tapándonos el oído frente al claxon para que el conductor se dé cuenta que está causando daño a la salud. Claro, el tema también pasa por lo cultural, pero me parece bien que se acompañe esta propuesta de la campaña a un cambio en la regulación y en todo caso la campaña para los pequeños que están creciendo, que en algún momento van a ser ciudadanos, y la idea es pues que lleguen con otras ideas, con otras costumbres, y ya para los grandes su multa, ¿no? ¿Qué tal? Sí, efectivamente. Creo que es importante ambas cosas. Hay que modificar el reglamento, que sea mucho más drástico, pero también hay que educar. La educación es lo que va a cambiar nuestra forma de comportarnos en la vía y también en la utilización de los vehículos. Eso es cultura vial. Cultura vial es el uso racional y responsable de la vía y los medios de transporte. Y una de las formas de actuar racionalmente con el vehículo es no utilizar el claxon innecesariamente. El claxon, dice el Reglamento Nacional de Tránsito, es una alerta, es de emergencia, solo y exclusivamente de emergencia. Y en nuestro país se ha hecho pues de uso común y, como reitero, es una situación vergonzosa. Los turistas que visitan nuestra ciudad se ríen de nuestra conducta, ven que nuestro comportamiento es lamentablemente deprimente, es una situación en la que la población no se da cuenta que estamos siendo observados por gente foránea y se ríen de nuestra situación, y no puede ser. Tenemos que controlar nuestra conducta en el uso de la vía y los medios de transporte. Bueno, se ríen en el mejor de los casos, ¿no? Porque qué mal rato estar soportando permanentemente este tipo de ruido. ¿Cuánto tiempo promedio pasa una persona en el tránsito? Un promedio, fíjese usted, nosotros hemos hecho un estudio hace 3 años y hemos establecido sobre la pérdida de horas hombre. Y hay una pérdida de aproximadamente 2 horas y media todos los días en el uso de solamente de ir de su casa a su centro de trabajo o a un hospital donde tengan que hacer su destino y regresar. Hay un retraso casi de 1 hora de más por la congestión vehicular que hay. De modo que una persona que sale a la calle está expuesto por lo menos 3 horas o 4 horas innecesariamente expuesto al ruido. Y eso ya solo por hablar de Lima, porque luego algunas ciudades más pequeñas se han visto invadidas, bueno, también por la necesidad de trabajo, pero de los mototaxis, que generan también un ruido muy, muy fastidioso. ¿Se puede aplicar ahí el silenciador que comentaba hace un momento? Sí, sí, claro. Está prohibido el uso del escape libre. Tienen que tener silenciador. Ningún vehículo puede circular sin silenciador. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado la queja de Iquitos. Nos llamaron de Iquitos. En Iquitos hay pocos vehículos livianos y mayores, pero hay enorme cantidad de mototaxis y motos. ¿No? Y allá los vehículos tienen el escape libre, no usan casco los que utilizan el vehículo lineal. Realmente es un problema muy serio en Iquitos el problema de los vehículos menores. Solamente en Pucallpa, por ejemplo, tal que también hemos tenido conocimiento, hay 40.000 mototaxis en Pucallpa, solamente en la ciudad de Pucallpa. Y me imagino que en Iquitos debe ser el doble. De modo que es un problema sumamente serio el de los vehículos menores y el ruido que se propala, ¿no? Con el escape libre, con el claxon y en general
esta contaminación auditiva es sumamente perjudicial para la salud humana y creo que a todos nos corresponde tratar de que esta situación se controle. Sí, se tiene un poco la idea de que ya estamos en casa cuando estamos en casa, pero en realidad pasamos tanto tiempo en la calle, en el tránsito, y todo esto nos afecta y somos los causantes. La idea es un poco voltear a vernos y darnos cuenta que la solución está en nosotros, ¿verdad? Eso es bueno, lo que usted acaba de decir es algo importante. Es decir, todos los ciudadanos, cualquiera sea nuestra condición, debemos mirarnos en el espejo y ver cómo está nuestra situación, cómo está la realidad en todos estos aspectos que son evidentemente preocupantes, la falta de cultura vial, el mal uso de la vía, el mal uso de los vehículos. Todo esto conlleva a que tengamos que mejorar. La convivencia en nuestro país parte de ello. Cuando salimos del umbral de nuestra casa, estamos en un espacio público que corresponde a todos los usuarios, peatones y conductores, y a todos nos corresponde cumplir con la norma. Muy bien, muchas gracias, señor Luis Quispe Candia, el director de la ONG Luz Ámbar, ha estado con nosotros. Nos vamos ahora a repasar las opiniones del programa. El problema es la falta de criterio por parte de las autoridades. Tenemos pantallas gigantes en plena vía expresa que distraen la atención de las personas. Fue una explosión, digamos, que se dio en los últimos 10 años. Los municipios recaudan dinero a través del espacio publicitario. Las vías públicas son su negocio. La contaminación sonora en un 70% es generada por los vehículos que circulan por las calles de la ciudad. En el nuevo reglamento de tránsito se disminuye la gravedad. 25 soles es la multa por tocar el claxon en forma innecesaria. Entre 2 y 3 horas promedio pasamos en el tránsito, pasamos en la calle las personas consumiendo contaminación sonora y contaminación visual. Sin embargo, somos parte del problema y si tan solo volteáramos a vernos, podríamos empezar a solucionarlo. ¿No es así, Francisco? Efectivamente, Rocío, y en el caso de la contaminación visual, si bien es cierto, debemos tener unos ambientes que sean buenos para nosotros, para los ciudadanos del Perú, también ahora que estamos con este boom de que queremos que el Perú sea conocido a nivel mundial, también debemos pensar en que nuestras ciudades deben tener una apariencia óptima, ¿no? Y mostrar nuestra riqueza arquitectónica en nuestros centros históricos de todas partes del Perú. Y esto de la contaminación visual con los paneles publicitarios debe ser definitivamente regulado. Desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el se venden marcianos hasta esos gigantes que ponen en los techos girando, incluso con televisores. Pasa por todos lados. Como siempre, recordarles que cualquier sugerencia, comentario que quieran hacer un tema en este programa, siempre pueden hacérnoslo llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Llegamos al final, Francisco. Nos vemos el próximo domingo. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.